Excelente semana para las acciones estadounidenses. El Dow Jones y el S&P 500 completaron 8 sesiones consecutivas cerrando en positivo. El índice del dólar se mantiene algo indeciso a la espera del dato de inflación de esta semana. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. También aprovecho para enviarles un saludo a todos los amigos del grupo de WhatsApp, donde hacemos análisis diario de los principales activos que más se están moviendo en los mercados. Para unirse al grupo de WhatsApp, el enlace está en la descripción del video. Durante la semana pasada, las acciones en Estados Unidos tuvieron un excelente desempeño. El Dow Jones y el S&P 500 completaron 8 sesiones consecutivas cerrando al alza y se acercan de nuevo a zonas de máximos históricos, igual que el Nasdaq 100. El índice del dólar estuvo algo volátil pero muy indeciso, debido a que por un lado el sector laboral estadounidense estuvo mostrando señales de debilidad y eso también debilita al dólar. Pero las expectativas de inflación se mantienen altas y eso apoya al dólar. Es por eso que el dólar tampoco ha caído demasiado y se mantiene consolidado por encima del 105.00. Frente al euro y frente a la libra, el dólar también ha estado algo indeciso. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos observar cómo el índice completó 8 sesiones cerrando al alza y se acerca a la zona de máximos históricos alrededor de los 40.000 puntos, donde podría encontrar una resistencia. De llegar a los 40.000 puntos, el Dow Jones estaría completando un retroceso parabólico del 100%. Por otro lado, de regresar hacia abajo, esta misma zona de los 39.000 puntos podría cambiar de función de resistencia a soporte. El S&P 500 vemos que rompe por encima de los 5.200 puntos y también se acerca a la zona de máximos históricos en los 5.284 puntos, pero al mismo tiempo el S&P 500 regresa otra vez a esta zona de congestión donde se podría consolidar. Por debajo de los 5.200 puntos, el soporte más relevante para el S&P 500 podría estar en la media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 5.097. El Nasdaq 100 regresó por encima de los 18.000 puntos, estuvo algo consolidado, pero de todos modos mantiene esa tendencia alcista a corto plazo y a medio plazo está intentando regresar también con esa tendencia al alza. Hacia arriba, la resistencia más relevante está en la zona de máximos históricos en los 18.480 puntos. Por debajo de los 18.000 puntos es posible que la media móvil exponencial de 55 días actúe como soporte, pero su soporte más relevante estará tal vez en este mínimo alrededor de los 17.200 puntos o en este otro mínimo en los 16.961 puntos. En América Latina, el Bovespa de Brasil, tras haber roto por encima de la media móvil exponencial de 55 días, regresó otra vez a ese mismo nivel donde encuentra algo de soporte. De rebotar de aquí hacia arriba, el Bovespa de Brasil estaría completando en esta zona un patrón de ruptura y retroceso, donde después de haber roto por encima de esta media móvil retrocede a ese mismo nivel, el cual cambia de función a soporte, y si rebote de aquí hacia arriba completaría ese patrón de ruptura retroceso. Hacia arriba tal vez los 130.000 puntos actúen como resistencia, seguido por la zona de los 132.000 puntos. Como dijimos, el índice del dólar se mantiene muy indeciso y a la espera del dato de inflación de Estados Unidos de esta semana. Se espera que la inflación en Estados Unidos haya bajado del 3,5% al 3,4%. Si ese dato llega a salir por encima de lo esperado, es posible que el índice del dólar acelere de nuevo su impulso alcista. Pero si llega a salir por debajo de lo esperado, el índice del dólar podría romper por debajo de esas zonas de soporte que tiene actualmente. Y las acciones en Estados Unidos podrían acelerar el impulso alcista si la inflación empieza a bajar en Estados Unidos. Sobre el gráfico diario del índice del dólar podemos ver cómo el índice se mantiene por encima del 105.00. Por debajo de ese nivel, la media móvil exponencial de 55 días podría volver a actuar como soporte, así como lo ha hecho en el pasado. Y por debajo de esa media móvil hay otro soporte más relevante que estaría en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 104.05. Esta media móvil exponencial de 200 días también ha actuado como un buen soporte dinámico en el pasado para el índice del dólar.
Frente al peso mexicano, el dólar se debilitó y rompió por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Llegó a la zona del 16.76, pero un poco más abajo, tal vez el 16.60 actúe como soporte para el dólar frente al peso mexicano, seguido por este mínimo alrededor del 16.25. Hacia arriba, esta paridad tiene buenos niveles de resistencia como el 17.00 y la media móvil exponencial de 200 días en el 17.10. El euro frente al dólar también ha estado bastante indeciso, igual que el índice del dólar, debido a que el índice del dólar está compuesto en un 60% por el euro. Hacia arriba tiene una buena resistencia, la media móvil exponencial de 200 días y en el 1.0800. Hacia abajo el euro frente al dólar podría encontrar un soporte en el 1.07, pero su soporte más relevante estaría en este mínimo alrededor del 1.0600. De romper por encima del 1.0800, la próxima resistencia para el euro frente al dólar podría estar en este pico alrededor del 1.0887 o en el nivel de número entero en el 1.0900. Otro posible escenario es que esta paridad se mantenga oscilando alrededor de estas medias móviles sin tomar una dirección clara. La libra frente al dólar vemos que se debilitó por debajo de esta zona de confluencia de medias móviles donde está la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días, pero se consolida justo por encima del 1.2500. Pese a la alta volatilidad que estamos viendo en la libra frente al dólar, en realidad no hay una tendencia clara o una dirección clara a corto plazo. A medio plazo todavía se mantiene una tendencia bajista y es posible que la paridad regrese otra vez a la baja, pero para eso tiene que ser que el dólar se fortalezca, y para que el dólar se fortalezca, la inflación en Estados Unidos debería de mantenerse alta. Por eso es que todo depende de cómo salga el dato de inflación de Estados Unidos de esta semana. Si ese dato de inflación llega a salir por encima de lo esperado, es posible que la libra frente al dólar vuelva otra vez con esa tendencia bajista a medio plazo. En medio de la indecisión que ha estado mostrando el dólar, el oro y la plata aumentan su impulso alcista. El petróleo regresa a la media móvil exponencial de 200 días, de donde rebota hacia abajo. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro aumentó su impulso alcista y se acerca de nuevo a la zona de máximos históricos en el 2400, pero es posible que el oro se quede atrapado en medio del 2400 y el 2300, que ha estado actuando como un buen soporte para el commodity. La plata también aceleró su impulso alcista por encima del 2800, un poco más arriba el 2900 podría actuar como resistencia, seguido por este pico alrededor del 2972. De regresar por debajo del 2800, es posible que la media móvil exponencial de 55 días vuelva y actúe como soporte para la plata junto con el nivel del 2600. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces saber cómo salen los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana. Primero tenemos el índice de precios al productor y después tenemos el índice de precios al consumidor. También tenemos un discurso de Jerome Powell, lo cual podría ocasionar alta volatilidad en los mercados. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.